Aporofobia, el rechazo al pobre, un desafío para la democracia, por Adela Cortina. Introducción. A lo largo del año 2016, llegaron a España algo más de 75 millones de turistas extranjeros. A las razones habituales para elegir nuestro país como destino turístico se sumaron los graves problemas surgidos en otros lugares, con lo cual aumentó notablemente el número de visitantes, que por lo general es ya muy alto. Los medios de comunicación fueron dando la noticia con un entusiasmo rayano en la euforia, desglosando la cantidad un mes tras otro, y con el mismo entusiasmo la recibieron los oyentes, porque el turismo es la principal fuente de ingreso en España desde hace tiempo, pero aún más después del descalabro sufrido por el penoso capítulo de la construcción y el desastre de la crisis económica, financiera y política. Crear empleo, que podría ir dejando de ser precario poco a poco, subir las cifras de la ocupación hotelera con todo lo que eso implica para bares, restaurantes y tiendas de todo tipo, es una de las promesas que siempre lleva aparejado el mundo del turismo. Naturalmente, esos turistas vienen de otros países, son extranjeros, y esa es una excelente noticia. Incluso, en ocasiones, pertenecen a otras etnias y a otras razas, con todas las dificultades que entraña aclarar qué es eso de las etnias y las razas. En cualquier caso, si hubiera que buscar un adjetivo para designarlos, en español sería extranjero, y en griego, xenos. Un término, por desgracia, bien conocido, porque da lugar al vocablo xenofobia, que significa rechazo, miedo o aversión al extranjero, al que viene de afuera, al que no es de los nuestros, al forastero. Pero si esto es así, surge una pregunta que, curiosamente, nadie plantea. ¿Despiertan esos turistas extranjeros al venir a nuestro país un sentimiento de xenofobia en la población española? Esa expresión que, desgraciadamente, está de actualidad. Se sienten rechazados, producen miedo o aversiones, que es lo que significa en griego el vocablo phobos. Pocas veces una pregunta ha tenido más fácil respuesta. No despiertan el menor rechazo, sino todo lo contrario. Las gentes se esfuerzan por atenderles en los hoteles, en las tiendas, en los apartamentos, en las playas y en las casas rurales. No solo les explican con todo detalle el trayecto más adecuado cuando preguntan una dirección, sino que incluso les acompañan hasta el lugar concreto. Se desviven por lograr que se encuentren a gusto, igual o mejor que en su propia casa. Que vuelvan es el deseo más extendido. Imposible, pues, hablar aquí de xenofobia, por mucho que el término esté constantemente en la calle y en los medios de comunicación. Más bien, tendríamos que hablar de xenofilia, de amor y amistad hacia el extranjero, hacia este tipo de extranjero. Claro que todo esto puede hacerse por elemental cortesía, por un básico sentimiento de hospitalidad ante el que viene de fuera, por un trimonio artístico. A fin de cuentas, viene de antiguo la bien labrada tradición de la hospitalidad en Oriente y en Occidente, y muy especialmente en los países del sur de Europa. Pero, desgraciadamente, y si bien se piensa, no debe ser tan elemental esa actitud de acogida al forastero cuando se compara con otros casos de personas que también han venido de fuera de España en 2016 y desde mucho antes, han venido del otro lado del Mediterráneo, se han jugado la vida y la han perdido muchas veces por llegar a esa supuesta tierra prometida que es la Unión Europea. Solo que en este caso no se trata de turistas dispuestos a dejar dinero, más o menos según sus recursos o su prodigalidad.
Se trata de refugiados políticos y de inmigrantes pobres. Son otro tipo de extranjeros. Su éxodo viene de muy lejos en el espacio y en el tiempo. No les trae a nuestro país el atractivo del sol, las playas, la belleza natural y artística, y mucho menos nuestra proverbial hospitalidad, que con ellos ha dejado de serlo. Les arrancan de sus hogares la guerra, el hambre, la miseria, se ponen en manos de mafias explotadoras, embarcan en pateras e intentan por todos los medios llegar a nuestras costas. Miles de ellos mueren en el mar, y para los que llegan el suplicio continúa a través de tierras inhóspitas, poblaciones adversas, lugares de internamiento en pésimas condiciones y riesgo de devolución en caliente. El único, ínfimo consuelo es que aquí no cabe añorar las ollas de Egipto como hicieron los israelitas, según cuenta el libro del Éxodo. Como sabemos, la crisis de refugiados políticos se reduce en Europa desde 2007 y todavía más desde 2011 con el comienzo de la guerra de Siria. Aunque también es cierto que, al menos desde 2001, millones de personas huyen de conflictos bélicos. Con todo puede decirse que, junto con la llegada de los inmigrantes pobres, la crisis migratoria hacia Europa a partir del 2015 es la mayor después de la Segunda Guerra Mundial. Sus protagonistas son personas desesperadas que huyen de Siria, Libia, Afganistán, Eritrea, Nigeria, Albania, Pakistán, Somalia, Irak, Sudán, Gambia o Bangladesh. Fundamentalmente a través de Grecia e Italia. Sus historias no son ficticias, sino contundentemente reales. Los medios de comunicación dan la noticia un día tras otro, un mes tras otro, un año tras otro, con la atonía, con el conformismo y el discurso plano de lo que se cuenta como irremediable cuando en realidad no lo es. Es imposible no comparar la acogida entusiasta y hospitalaria con que se recibe a los extranjeros que vienen como turistas con el rechazo inmisericordia a la oleada de extranjeros pobres. Se les cierran las puertas, se levantan alambradas y murallas, se impide el traspaso de las fronteras. Angela Merkel pierde votos en su país, incluso entre los suyos, precisamente por haber intentado mostrar un rostro amable y por persistir en su actitud de elemental humanidad. Inglaterra se niega a recibir inmigrantes y apuesta por el Brexit para cerrar sus filas. Sube prodigiosamente el número de votantes y afiliados de los partidos nacionalistas en Francia, Australia, Alemania, Hungría, Holanda, y Donald Trump gana las elecciones, entre otras razones, por su promesa de deportar inmigrantes mexicanos y de levantar una muralla en la frontera con México. Y, al parecer, algunos de los votos provenían de antiguos inmigrantes ya instalados en su nueva patria. Realmente, no se puede llamar xenofilia al sentimiento que despiertan los refugiados políticos y los inmigrantes pobres en ninguno de los países. No es en modo alguno una actitud de amor y amistad hacia el extranjero, pero tampoco es un sentimiento de xenofobia, porque lo que produce rechazo y aversión no es que vengan de fuera, que sean de otra raza o etnia. No molesta al extranjero por el hecho de serlo, molesta, eso sí, que sean pobres, que vengan a complicar la vida a los que mal, que bien nos vamos defendiendo, que no traigan al parecer recursos sino problemas. Y es que es el problema el que molesta, el sin recursos, el desamparado, el que parece que no puede aportar nada positivo al PIB del país al que llega o en el que vive desde antiguo, el que, aparentemente al menos, no traerá más que complicaciones.
De él cuentan los desaprensivos que engrosará los costes de la sanidad pública, quitará trabajo a los autóctonos, es un potencial terrorista, traerá valores muy sospechosos y removerá, sin duda, el estar bien de nuestras sociedades, en las que indudablemente hay pobreza y desigualdad, pero incomparablemente menor que la que sufren quienes huyen de las guerras y la miseria. Por eso no puede decirse que estos son casos de xenofobia, son muestras palpables de aporofobia, el rechazo, aversión, temor y desprecio hacia el pobre, hacia el desamparado que, al menos en apariencia, no puede devolver nada bueno a cambio. Sin duda, existen la xenofobia y el racismo, el recelo frente al extranjero, frente a las personas de otra raza, etnia y cultura, la prevención frente al diferente. Por desgracia, su realidad está más que comprobada con datos. Como existen la misoginia, la cristianofobia, la islamofobia o la homofobia, aunque algunas gentes se quejen de que en la vida corriente hablamos en exceso de fobias, lo bien cierto es que por desgracia existen, son patologías sociales y precisan diagnóstico y terapia. Porque acabar con estas fobias es una exigencia del respeto, no a la dignidad humana, que es una abstracción sin rostro visible, sino a las personas concretas, que son las que tienen dignidad y no un simple precio. Sin embargo, no es de esas actitudes de rechazo de las que nos queremos ocupar en este libro, sino de esa aversión que se encuentra en la raíz de muchas de ellas y que va aún más lejos, de la aporofobia, del desprecio al pobre, del rechazo a quien no puede devolver nada a cambio, o al menos parece no poder hacerlo, y por eso se le excluye de un mundo construido sobre el contrato político, económico o social, de ese mundo del dar y el recibir, en el que solo pueden entrar los que parecen tener algo interesante que devolver como retorno. Ante cualquier oferta explícita o implícita, la pregunta que se hace a sí mismo el destinatario es: ¿y yo qué gano con eso? Somos seres de carencias y necesitamos suplirlas con la educación, pero también con lo que los demás pueden darnos. De esta necesidad nace el Estado de Derecho, que dicen asegurarnos protección si cumplimos con nuestros deberes y responsabilidades. De ella nacen las grandes instituciones del mundo político, económico y cultural, con el compromiso de arropar a los ciudadanos que siempre son vulnerables. Pero los pobres parecen quebrar este juego del toma y daca, porque nuestra mente calculadora percibe que no van a atraer más que problemas a cambio y por eso prospera la tendencia a excluirlos. De esta realidad innegable y cotidiana de la aporofobia, de la necesidad de ponerle un nombre para poder reconocerla, como también de buscar sus causas y ponerle algunos caminos para superarla, trata este libro. Le importa hacerlo porque la aporofobia es un atentado diario, casi invisible, contra la dignidad, el bienestar y el bien ser de las personas concretas hacia las que se dirige. Pero además porque, como actitud, tiene un alcance universal. Todos los seres humanos son aporófobos, y esto tiene raíces cerebrales, pero también sociales, que se pueden y se deben modificar, si es que tomamos en serio al menos esas dos claves de nuestra cultura, que son el respeto a la igual dignidad de las personas y la compasión, entendida como la capacidad de percibir el sufrimiento de otros y de comprometerse a evitarlo. Como siempre, un libro está en deuda con muchas personas que, consciente o inconscientemente, han contribuido a elaborarlo. Sus nombres irán apareciendo a lo largo de estas páginas, pero no quiero dejar de mencionar desde el comienzo a Emilio Martínez Navarro,
que ha venido trabajando en este desafío de la aporofobia desde que nació la idea, tanto en la teoría como en la práctica, y a mi grupo de trabajo que reúne a profesores e investigadores de las universidades de Valencia, Castellón, Murcia y Politécnica de Valencia, a Jesús Conil, Domingo García Marza, Salvador Cabedo, Juan Carlos Ciurana, Elsa González, José Félix Lozano, Agustín Domingo, Francisco Arenas, Sonia Reverter, Pedro Jesús Pérez Afrilla, Javier Gracia, Pedro Jesús Teruel, Ramón Frenstra, Patricia Calvo, Lidia de Tienda, Daniel Palleres, Joaquín Gil, César Ortega, Andrés Richard y Marina García Granero. Los debates, las discusiones, el diálogo continuo sobre estos temas han sido el humus de que se ha ido nutriendo este libro. Por otra parte, el trabajo del grupo ha sido posible en el marco de los proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico FFI 2013-47 136-C2-1-P y FFI 2016-75753-C2-1-P, financiados por el Ministerio de Economía y Competitividad, y en las actividades del Grupo de Investigación de Excelencia Prometeo 2009-085 de la Generalitat Valenciana, y, en mi caso, que la Universidad de Valencia me concediera un semestre sabático durante el curso 2015-2016 para la elaboración del libro. Fue una excelente ayuda. A todos ellos, mi más cordial agradecimiento. Valencia, enero de 2017. Capítulo 1. Una lacra sin nombre. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre le llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y Cañabrava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. 1. De la xenofobia a la aporofobia. Al comienzo de esta novela extraordinaria que es 100 años de soledad, Gabriel García Márquez recrea el escenario del libro del Génesis, pero en esta ocasión no lo sitúa entre los ríos Tigris y Éufrates, en el jardín del Edén, sino en Macondo, la aldea colombiana en que transcurre la historia de la familia Buendía. Y, como en el texto bíblico, cuenta que el origen de los tiempos muchas cosas carecían de nombre. Por eso, para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Ciertamente, la historia humana consiste, al menos en cierta medida, en ir poniendo nombres a las cosas para incorporarlas al mundo humano del diálogo, la conciencia y la reflexión. Al ser de la palabra y la escritura, sin las que esas cosas no son parte nuestra, sobre todo porque las casas de barro y Cañabrava y las piedras pulidas del río pueden señalarse con el dedo, pero ¿cómo mencionar las realidades personales y sociales para poder reconocerlas si no tienen un cuerpo físico? Es imposible indicar con el dedo la democracia, la libertad, la conciencia, el totalitarismo, la belleza, la hospitalidad o el capitalismo financiero. ¿Cómo es posible señalar físicamente la xenofobia, el racismo, la misoginia, la homofobia, la cristianofobia o la islamofobia? Por eso, estas realidades sociales necesitan nombres que nos permitan reconocerlas para saber de su existencia, para poder analizarlas y tomar posición ante ellas. En caso contrario, si permanecen en la bruma del anonimato, pueden actuar con la fuerza de una ideología
entendida en un sentido de la palabra cercana al que Marx le dio, como una visión deformada y deformante de la realidad que destilan la clase dominante o los grupos dominantes en ese tiempo y contexto para seguir manteniendo su dominio. La ideología, cuanto más silenciosa, más efectiva, porque ni siquiera se puede denunciar, distorsiona la realidad ocultándola, envolviéndola en el manto de la invisibilidad, haciendo imposible distinguir los perfiles de las cosas. De ahí que la historia consista, al menos en cierta medida, en poner nombres a las cosas, tanto a las que pueden señalarse con el dedo como sobre todo a las que no pueden señalarse, porque forman parte de la trama de nuestra realidad social, no del mundo físico. Así ha ocurrido con la xenofobia o el racismo, tan viejos como la humanidad misma, que ya cuentan con un nombre con el que poder criticarlos. Lo peculiar de este tipo de fobias es que no son producto de una historia personal de odio hacia una persona determinada con la que se ha vivido malas experiencias, sea a través de la propia historia o de la historia de los antepasados, sino que se trata de algo más extraño. Se trata de la animadversión hacia determinadas personas a las que las más de las veces no se conoce, porque gozan de las características propias de un grupo determinado, que quien experimenta la fobia considera temible o despreciable o ambas cosas a la vez. En todos los casos, quien desprecia asume una actitud de superioridad con respecto al otro. Considera que su etnia, raza, tendencia sexual o creencia, sea religiosa o atea, es superior y que, por lo tanto, el rechazo del otro está legitimado. Este es un punto clave en el mundo de las fobias grupales. La convicción de que existe una relación de asimetría, de que la raza, etnia, orientación sexual, creencia religiosa o atea del que desprecia es superior a la de quien es objeto de su rechazo. Por eso se consideran legitimados para atacarle de obra y de palabra, que, a fin de cuentas, es también una manera de actuar. En esta tarea de legitimar opciones vitales más que dudosas, tiene un papel importante nuestro cerebro interpretador, que se apresura a tejer una historia tranquilizadora para poder permanecer en equilibrio. Y esta interpretación de la superioridad es una de las que más funcionan en la vida cotidiana, aunque esa presunta superioridad no tenga realmente la menor base biológica ni cultural. Como veremos en el próximo capítulo, en los países democráticos que se pronuncian a favor de la igualdad, en dignidad de todos los seres humanos, reconocer los casos de xenofobia, racismo, homofobia y maltrato y combatirlos es ya una tarea que corresponde al derecho y a la política. Y es una tarea bien ardua, no solo porque rara vez se denuncian los delitos o las incidencias de odio, ni tampoco porque no existe preparación suficiente para gestionarlos. Es verdad que en todos esos casos resulta enormemente difícil discernir cuando la soflama que se lanza contra un determinado grupo de una forma u otra es un discurso que incurre en delito de odio, que debe estar legalmente tipificado y debe ser castigado por incitar al odio, y cuando es un caso de libertad de expresión. Pero lo peor de todo es que abundan los partidos políticos que apuestan por el discurso xenófobo como seña de identidad y como incentivo para ganar votos, y desgraciadamente les da buen resultado, sobre todo en épocas de crisis, cuando echar mano de un chivo expiatorio resulta muy rentable para quienes no tienen nada positivo que ofrecer.
Sin duda, las actitudes xenófobas y racistas, que son tan viejas como la humanidad, solo en algún momento histórico fueron reconocidas como tales. Solo en algún momento las gentes pudieron señalarlas con el dedo de su nombre y evaluarlas desde la perspectiva de otra realidad social, en que es el compromiso con el respeto a la dignidad humana. Es imposible respetar a las personas concretas y a la vez atacar a algunas de ellas por el simple hecho de pertenecer a un grupo, sea la palabra o de obra, porque la palabra no invita únicamente a la acción de violar la dignidad personal, sino que a la vez es ella misma una acción. Sin embargo, y a pesar de que el termómetro de la xenofobia ha subido una gran cantidad de grados en países de la Unión Europea, sobre todo desde comienzos de la crisis, mirando las cosas con mayor detención, no está tan claro como hemos comentado que en la raíz de este ascenso se encuentre solo una actitud como la xenofobia. Por traer a colación un segundo caso, después del que mencionamos en la introducción a este libro, el 25 de junio de 2016, apenas conocido el resultado del referéndum británico, que se pronunciaba a favor del Brexit, aunque fuera por un margen muy escuálido, la prensa trajo dos noticias interesantes que afectaban a Gran Bretaña y a España. En Gran Bretaña, las gentes se sentían preocupadas, entre otras cosas, porque los migrantes españoles que trabajaban en el sector sanitario alcanzaban una elevada cifra entre médicos y enfermeras y eran, además, de una excelente calidad. Se trataba de inmigrantes cualificados, muy bien formados, que permitían engrosar el PIB del país y mejorar el bienestar de la población. Naturalmente, por muy extranjeros que fueran, no había el menor interés en expulsarlos, sino que más bien era un alivio percatarse de que el proceso de abandono de la Unión Europea iba a ser tan largo que no había que preocuparse de que tan buenos profesionales tuvieran que dejar el país. El famoso in, out quedó entre paréntesis en cuanto el pragmatismo de un lado y otro aconsejó ir construyendo muy pausadamente el proceso de separación. La célebre afirmación Brexit is Brexit fue un bello rótulo para una absoluta vaciedad. Nadie sabe en qué va a consistir ese proceso de salida de Gran Bretaña de la Unión Europea que, al parecer, nadie quiere, incluidos muchos de los que votaron por el sí, y después denunciaron a sus dirigentes por haberles mentido. Pero lo más notable es que al mismo tiempo, en España, nos preguntábamos por la suerte de una gran cantidad de inmigrantes británicos afincados en las costas españolas, sobre todo al sur y al este del país, que suponen buenos ingresos allá donde se instalan. Claro que en este caso los extranjeros sacaban buenos réditos del sol y de la seguridad social, pero también a España le interesaba su permanencia en nuestra tierra. Y curiosamente, también en este caso suponía un balón de oxígeno de desconcierto ante el proceso que había que seguir por el Brexit. Dada la ambigüedad del famoso artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, en conclusión, el personal sanitario español bien formado interesa a Reino Unido y los jubilados británicos que vienen a España a disfrutar del clima en sus últimos tiempos interesan a España. Ni asomo de adversión en ninguno de los dos casos. No parece que sea el extranjero, por el hecho de serlo, el que produce rechazo. Tal vez genere inseguridad en el trato, porque a diferencia de idioma y costumbres, resta esa familiaridad que se tiene con los de igual lengua y tradiciones.
pero no parece generar aversión y rechazo. Y es que no repugnan los orientales capaces de comprar equipos de fútbol o de traer lo que en algún tiempo se llamaban petrodólares, ni los futbolistas de cualquier etnia o raza que cobran cantidades millonarias pero son decisivos a la hora de ganar competiciones, ni molestan los gitanos triunfadores en el mundo del flamenco, ni rechazamos a los inversores extranjeros que montan en nuestro país fábricas de automóviles capaces de generar empleo, centros de ocio, a los que se le da el permiso de fumar en sus locales y bastantes privilegios más. Y todo ese largo, etcétera, de aportaciones extranjeras que aumentan el PIB. Por el contrario, lo cierto es que las puertas se cierran ante los refugiados políticos, ante los inmigrantes pobres, que no tienen que perder más que sus cadenas, ante los gitanos que venden papelinas en barrios marginales y rebuscan en los contenedores, cuando en realidad en nuestro país son tan autóctonos como los payos, aunque no pertenezcan a la cultura mayoritaria. Las puertas de la conciencia se cierran ante los mendigos sin hogar, condenados mundialmente a la invisibilidad. El problema es entonces de raza. El problema no es entonces de raza, de etnia, ni tampoco de extranjería. El problema es de pobreza. Y lo más sensible en este caso es que hay muchos racistas y xenófobos, pero aporófobos casi todos. Es el pobre, el aporos, el que molesta, incluso el de la propia familia, porque se vive al pariente pobre como una vergüenza que no conviene airear, mientras que es un placer presumir del pariente triunfador. Bien situado en el mundo académico, político, artístico o en el de los negocios, es la fobia hacia el pobre la que lleva a rechazar a las personas, a las razas y a aquellas etnias que habitualmente no tienen recursos y por lo tanto no pueden ofrecer nada o parece que no pueden hacerlo. 2. Historia de un término. La convicción de que el rechazo al pobre está más extendido y es más profundo que los demás tipos de aversión, que es una realidad personal y social contundente, como muestra hasta la saciedad la vida cotidiana, fue el contenido de una columna que publiqué hace más de un par de décadas en el Diario Nacional. José Antonio Marina y yo compartíamos una sección del ABC Cultural que llevaba por título Creación Ética, y allí ofrecimos una vez por semana artículos, comentarios de libros y columnas referidos a ese extenso ámbito de la ética que allí se entendía al modo anglosajón y francés como morals en sentido amplio, como esa reflexión sobre la acción humana que incluye lo que en un mundo de habla hispana se denomina moral, pero también la economía y la política, como lo entendía Adam Smith, que precisamente por ser profesor de filosofía moral se ocupó de los sentimientos morales, pero también de averiguar cuál es la causa de la riqueza y la pobreza de las naciones. Política y economía formaban parte también de nuestra creación ética, porque sin ellas quedaba mutilado el mundo moral. Fue el 1 de diciembre de 1995 cuando publiqué una columna que llevaba por título Aporofobia. Me refería en ella a una conferencia euromediterránea que tenía lugar en Barcelona en esos días y que pretendía poner sobre el tapete temas candentes en los países del área mediterránea. Temas que hoy siguen siendo, como entonces,
la migración, el terrorismo o los procesos de paz, y a los expertos de todo el mundo dirían que el racismo, la xenofobia y los fundamentalismos religiosos son los mayores problemas del área mediterránea. Pero entendía yo, y sigo entendiendo, que en la base de todos ellos estaría como siempre un tipo de rechazo, aversión y miedo, que tenía por destinatarios a los pobres, aunque todavía no se les reconociera como un rótulo. Poner un nombre a esa patología social era urgente para poder diagnosticarla con mayor precisión, para intentar descubrir su etiología y proponer tratamientos efectivos. Ese podría ser un objetivo muy propio de la cultura mediterránea, acostumbrada desde Sócrates al diálogo, que es, por definición, una actividad inclusiva. Precisamente por eso, el diálogo de finales del siglo XX debió ocuparse de un tema tan urgente como es el de incorporar a los necesitados al disfrute de lo que por nacimiento les corresponde, al disfrute de una vida material y culturalmente digna. Convencida de que no se rechaza tanto a los extranjeros como a los pobres, busqué en mi diccionario de griego de los tiempos del bachillerato un término para designar al pobre, al sin recursos, y encontré el vocablo áporos. Contando con él, me permití construir el término aporofobia, por analogía con xenofobia y con homofobia. Un segundo jalón en la historia del nombre fue un capítulo del libro de texto que un equipo de profesores elaboramos para la editorial Santillana y que se publicó por vez primera en 1996. Domingo García Marza, M. A. Begoña, Domené, Emilio Martínez, Juan Manuel Ros, Norberto Smilj y yo misma llevamos adelante esa empresa que fue apasionante. Se trataba del texto titulado Ética, la vida moral y la reflexión ética, una asignatura de cuarto de la enseñanza secundaria obligatoria que tenía dos virtudes insólitas en nuestro país en estos asuntos. Ningún grupo político o social puso jamás el menor reparo a ella y nadie exigió tampoco que compitiera en el currículum escolar con ninguna otra asignatura. Ojalá hubiera seguido vigente así, como ética sin alternativa, y nos hubiéramos ahorrado muchas disputas estériles. Como el título mostraba claramente, el libro debía plantearse a dos niveles de reflexión y lenguaje. El de la vida cotidiana, en el que las personas nos atenemos a distintas pautas de conducta moral, sean ideales, normas o proyectos de vida feliz, y el de la reflexión que la ética o filosofía moral ha hecho y hace sobre nuestro quehacer moral de la vida cotidiana, para tratar de encontrar fundamentos para las normas, los ideales o los proyectos. En el capítulo 6 del libro se planteaba un reto tan decisivo para el respeto a la dignidad de las personas y para la convivencia democrática como la discriminación social y económica, que es un hecho innegable. Tras explicar que la discriminación es un hecho social y en qué consiste, un segundo punto llevaba por título aporofobia. El relegado es el pobre y el discapacitado. Acompañado por ese extraordinario texto de Eduardo Galeano, Los Nadies. El capítulo analizaba el mal de la aporofobia y sugería como solución la que vamos a intentar esbozar en este libro brevemente, que es la construcción de la igualdad desde la educación y desde las instituciones. A continuación, el texto añadía otras formas de discriminación social como el racismo o la homofobia, pero también el rechazo que sufre un buen número de personas por otras características menos presentes cuando se habla de exclusiones como el físico o la ansiedad o la ancianidad. El mensaje era claro:
una cultura moral y política basada en el respeto a la igualdad, dignidad de todas las personas, debería superar estas formas de discriminación cotidiana. Un tercer jalón en la historia que venimos contando del término aporofobia fue un artículo que publiqué en El País el 7 de marzo del 2000. En él brindaba a la Real Academia Española el neologismo aporofobia, por ver si aceptaba incluirlo en el diccionario de la lengua española. Siguiendo las pautas del diccionario, proponía que figurara en él con una caracterización como la siguiente: dícese del odio, repugnancia u hostilidad ante el pobre, el sin recursos, el desamparado. Y añadía por más señas que en ese ilustrativo paréntesis que siempre sigue el vocablo podría decir del griego a poros, pobre, y fobeo, espantarse. Es una expresión que, según creo, no existe en otras lenguas y tampoco estoy muy segura de que sea la mejor forma de construirla, pero lo indudable es que resulta urgente poner nombre al rechazo al pobre, al desamparado, porque esa actitud tiene una fuerza en la vida social que es aún mayor precisamente porque actúa desde el anonimato, justamente porque su realidad incontestable no tiene una existencia reconocida, no se la puede desactivar. Sin duda, la Real Academia de la Lengua Española utiliza criterios para introducir una nueva palabra en un diccionario tan rico que acoge con todo acierto expresiones de todos los países hispanohablantes. Por lo que sé, los criterios más comunes son que el término aparezca en obras clásicas de la lengua española o que proceda de una lengua extranjera y haya pasado a usarse de modo habitual. De hecho, una gran cantidad de voces inglesas se ha incorporado en los últimos tiempos al acervo de nuestra lengua, pero a mi juicio debería existir una razón tan poderosa o más que los dos mencionados. Y es que designé una realidad tan efectiva en la vida social que esa vida no pueda entenderse cabalmente sin contar con ella. Desgraciadamente, la vida cotidiana no puede entenderse sin poner nombre a ese mundo de fobias como las mencionadas que, como veremos, consisten en el rechazo a personas concretas por tener una característica que las inscribe en un determinado grupo al que se desprecia o teme, o ambas cosas a la vez, precisamente por gozar de las características. En ese mundo existe el rechazo al pobre, la aporofobia. Convendría, pues, creo yo, atender a un criterio tan difícilmente discutible como el de poner nombre a una realidad social tan presente y dolorosa, no por engrosar las páginas del diccionario, sino por ayudar a reconocerla, por instar a estudiar sus causas y por ver si la damos por buena o si por el contrario es preciso superarla, y es necesario hacerlo porque el rechazo al pobre degrada a quien lo practica y es un atentado cotidiano contra la dignidad de personas concretas, con nombres y apellidos, no contra la dignidad humana, que es una abstracción, sino contra la dignidad y el bienestar de las personas de carne y hueso que sufren el rechazo, cuando, por si faltara poco, como nos proponemos defender en este libro, no hay nadie que no pueda dar algo a cambio. Es este un aspecto en el que también insiste Emilio Martínez, autor de La Voz, Aporofobia, en el glosario para una sociedad intercultural que la Fundación Bancaja publicó en 2002. Y por ir dando fin al relato, conviene apuntar que el término aporofobia ha despertado el interés de mucha gente comprometida con el empeño de empoderar a los pobres. Se organizan congresos y encuentros de organizaciones cívicas con ese rótulo.
La Fundación Raíz hace uso de él para explicar mejor la situación de violencia a las que se ven sometidas las personas sin hogar, como comentaremos en el próximo capítulo. También recurren a él algunos análisis recientes de las políticas de integración de los integrantes en Europa, como las publicaciones del profesor Silveira Gorski. Se encuentra a menudo en los medios de comunicación para caracterizar la conducta de maltrato a mendigos e indigentes, e incluso algún trabajo de fin de grado lo ha tomado como tema de estudio. Por su parte, Wikipedia ha recogido el término en su diccionario y el Ministerio del Interior recurre a él para tipificar un delito de ofensas a los pobres. Pero lo más significativo, a mi juicio, es que cuando hablo de la aporofobia en una ponencia, en una conferencia o en una charla a uno u otro lado del Atlántico, los oyentes, sean jóvenes o mayores, sonríen y asienten con absoluta complicidad, como diciendo: sí que es verdad, eso es lo que nos pasa en la vida diaria. Decía Ortega que lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa. Por eso es decisivo ir tomando conciencia de lo que nos pasa también en este cotidiano rechazo al pobre. Porque cuando percibo la sintonía de las gentes al explicar ¿qué es eso de la aporofobia?, me doy cuenta de que estamos dando con una realidad muy nuestra, demasiado nuestra. Conocerse a sí mismo era el consejo socrático con el que compensó la primera ilustración, la que tuvo patria en la Grecia clásica. En una línea semejante caminaba la invitación kantiana a servirse de la propia razón en la segunda ilustración que alumbró el siglo de las luces. Saber que cada vez más acerca de nosotros mismos, reconocer que existe esa forma de discriminación a la que he puesto el nombre aporofobia, a falta de uno mejor. Preguntar por sus causas y buscar caminos viables para superarla es uno de los retos de nuestro tiempo. El nombre es solo un camino para el reconocimiento, porque, como decía un excelente profesor mío, Fernando Kubels, las cuestiones de palabras son solemnes cuestiones de cosas. A lo largo de este libro intentaremos ofrecer un antídoto frente a esta lacra que requiere el concurso de la educación formal e informal y la construcción de instituciones que caminen en esa dirección. Ese antídoto será el respeto activo a la igual dignidad de la persona en la vida cotidiana, que exige el reconocimiento cordial de esa dignidad, y será el cultivo de la compasión, pero no de cualquier forma de compasión, sino de la que Stefan Zweig describía en el comienzo de su espléndida novela Impaciencia del corazón, con las siguientes palabras: existen dos clases de compasión, una cobarde y sentimental, que en verdad no es más que la impaciencia del corazón por librarse lo antes posible de la emoción molesta que causa la desgracia ajena. Aquella compasión que no es compasión verdadera, sino una forma instintiva de ahuyentar la pena extraña del alma propia. La otra, la única que importa, es la compasión no sentimental pero productiva, la que sabe lo que quiere y está dispuesta a compartir un sufrimiento hasta el límite de sus fuerzas y aún más allá de ese límite. Reconocimiento de la dignidad y compasión son dos claves de una ética de la razón cordial que resultan innegociables para superar ese mundo de discriminaciones humanas.